Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como les dije ayer, hoy vamos a abarcar entonces el tema de rentabilidad desde la perspectiva del accionista. Si bien la semana pasada ya asumimos, digamos, parte de este tema, hoy lo vamos a ver, digamos, desde todas las instituciones que están dadas eh, en el mercado, pues es decir, en la sociedad como para hacer este papel en términos de supervisión, de prestación de ese tipo de servicios y el tipo de activos que se pueden adquirir también en este mercado. Entonces hoy nos vamos a enfocar puntualmente en el mercado de capitales. ¿Listo? Vamos a hablar primero del sistema financiero colombiano. Tenemos entonces entidades que conforman el sistema financiero. El sector financiero está conformado por entidades públicas y privadas que desarrollan actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro y la inversión del país. Eh, digamos, este sector es de cierta forma muy grande e involucra muchas entidades, ya vamos a ver en qué sentido. Tenemos entonces corporaciones financieras, son establecimientos de crédito autorizados para captar recursos del público a término a través de depósitos, instrumentos de deuda como tal. Son las únicas que funcionan con créditos largo plazo. Otra función es colocar para promover, crear y expandir las empresas puntualmente. Entonces, estas corporaciones pues son los bancos, ¿cierto? Entidades financieras. Su papel es captar y colocar dinero en los mercados. Obviamente, digamos, la primera forma de captar dinero pues es a través de unos depósitos que ahorita vamos a ver, como son los CDTs, pero no todo el mundo, digamos, coloca CDTs en los bancos, ellos también de cierta forma mueven el dinero que está, digamos, allá colocado en sus cuentas. Por eso muchas veces uno dice, bueno, tiene muy buenos ahorros, pero no los estás moviendo, entonces estás dejando de percibir dinero como tal por dejarlo quieto en una cuenta, ¿cierto? Entonces, digamos, la mejor opción, en definitiva, no es dejarlo quieto en un banco, ¿cierto? La idea es moverlo, así sea en un CDT, ¿cierto? Así sea en un CDT, pero que no se quede, digamos, en una cuenta corriente. Esto, digamos, podría ser la peor decisión. Además que ya sabemos que el aspecto de valor del dinero en el tiempo, pues también se va perdiendo valor, ¿cierto? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Vemos estos, digamos, los instrumentos, los productos que tienen, captar dinero del público por medio de productos o servicios ya establecidos, como cuentas de ahorro corriente, CDTA, depósito de ahorro a término fijo, certificado de depósito a término, convenios de recaudo, prestar dinero a través de productos que tienen, ¿cierto? Eh, Miren, los anteriores son como de cierta forma captan. Yo sé que las cuentas de ahorro y corriente pues no son dineros de ellos, pero sí están de cierta forma a su disposición, ¿sí? Obviamente yo como persona natural, pues si voy y requiero mi dinero, no hay absolutamente ningún problema. Ellos pues lo otorgan, ¿cierto? Pero si está ahí durante pues tiempos prolongados, ellos igual lo van utilizando y pues obviamente lo van reponiendo, ¿cierto? Para que uno pueda hacer disponible ese dinero, mientras que el CDTA y el CDT obviamente sí tienen unas condiciones que ahorita las vamos a ver. Ya en términos de la colocación del dinero, entonces aquí sí vemos las tarjetas de crédito, de consumo, los educativos, de vehículo, hipotecarios o para vivienda, créditos de libre inversión y crédito empresarial. Miren, eh, hay que tener algo en cuenta y es que muchas veces, digamos a través, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, eh, la tarjeta de crédito puede ser muy atractiva en términos de que pues de cierta forma es muy fácil de que la otorguen y digamos es como si fuese un crédito rotativo, es decir,
a medida que yo voy pagando esa tarjeta de crédito, él me va liberando cupo para yo seguir utilizando, digamos, el dinero de esa tarjeta, ¿cierto? Entonces, no es como cualquiera de los créditos que continúan, que pues, es decir, a mí me hacen el crédito y yo lo voy pagando, pero yo no voy liberando recursos. O sea, no es que me vayan a volver a prestar ese dinero, mientras que a través de la tarjeta de crédito sí. Hay algo muy particular y es que, y les he dicho en clase, y es que la tarjeta de crédito suele ser la tasa de interés que La más alta. la más alta del mercado. Entonces, también por eso tiene esa característica, listo. Sin embargo, muchachos, de primera mano, yo qué diría, de entrada uno si va con, porque es que miren chicos, hay tarjetas de crédito de 10 millones, 20 millones, hasta 50 millones, yo creo, o hasta más, no sé, no alcanzo ni a dimensionarlo, ¿sí? Tiene, tiene una sin límite de cupo pro. Imagínate, qué susto, usted se imagina uno con eso. Entonces, pero miren, si uno va a adquirir un activo que valga, pues, digamos, el presupuesto sea alto, qué sé yo, una moto, un carro, una vivienda, miren, a través de una tarjeta de crédito sería lo peor, a través, pues, de lo que les estoy diciendo, la tasa demasiado alta. Entonces, en ese caso, sí es preferible eh, lo que pasa es que también hay algo, y es que todos los créditos en general, entonces lo que tienes que hay que hacer muchas vueltas, piden muchos papeles, pero de cierta forma, pues entonces las tasas sí son más asequibles, son más bajitas, o sea, las condiciones de los créditos son mucho más diferentes que la tarjeta, ¿cierto? La tarjeta siempre me va a castigar con el costo que tendré que pagar en términos de esa tasa. ¿Sí? Mientras que los créditos no, pero lo que tienen es que, bueno, para adquirirlos generalmente tienen muchas condiciones y mucha cosa, pero a veces es mejor, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, además que muchas veces también los bancos, hasta el mismo Estado, para incentivar, digamos, consumo en términos de, por ejemplo, vivienda. Ya sabemos que hay momentos donde el Estado brinda unos convenios o unas tasas especiales o para ciertos sectores brinda unas tasas distintas, ¿sí? Para que la gente adquiera, digamos, su casa propia, ¿sí? Vamos a ver ahorita, va a ser interesante, por ejemplo, cómo saliendo de esta situación se moverán los otros, porque les aseguro, chicos, que el consumo va a cambiar mucho. Es decir, así volvamos, entre comillas, a la normalidad, el nivel de consumo no va a ser el mismo, ¿cierto? Ni en las mismas cosas. Entonces, yo creo que estos van a tener que también renovarse para que pueda cambiar. De hecho, también hay algo, y es que, bueno, ahorita en esta situación, no sé si vieron la noticia como el presidente, bueno, que las entidades financieras iban a ser más flexibles en términos de los créditos, pero miren muchachos, hay algo, bueno, no sé si han visto noticias esta semana, me imagino que sí, pero mucha gente sale diciendo que no les aprueban los créditos. Miren muchachos, así sea en esta situación o en la que sea, nunca me van a prestar si yo no tengo que Respaldo. respaldo. Entonces, miren, eso puede ser en pandemia, sin pandemia, antes, después, en cualquier situación, muchachos, nunca una entidad financiera me va a prestar si yo no tengo un respaldo. Entonces, ahí también, pues, digamos, hay otra cosa, pues, a tener en cuenta, ¿cierto? Listo, tenemos compañías de financiamiento comercial, establecimientos de crédito facultados para captar dinero del público a término con el objetivo primordial de realizar operaciones activas de crédito, facilitar la comercialización de bienes o servicios y realizar operaciones de arrendamiento de leasing. Eh, Estas de financiamiento, muchas entidades financieras como tal también tienen esta facultad, ¿sí? Aquí, digamos, el aspecto distinto en términos de captar y colocar dinero, pues es como esta última opción, que es la operación de arrendamiento financiero o leasing. No sé si alguno la ha escuchado en algún momento.
Oh, oh. Sí, profe. Sí, Yo, de hecho, profe. averigüé para una casa con leasing. Listo. ¿Y cómo te dieron las condiciones, por ejemplo, para hacer ese leasing? Era con pues a partir de un sueldo determinado. Para poder hacer el leasing, pues era como de 3 millones de pesos, Mm, pero se podía juntar varios sueldos, ¿sí me hago entender? Ah, ok, sí. Eh, y, y no, pues y ya el resto eran pues como las cosas del crédito normal, pero sí tenía que tener un sueldo alto pues para eso. Y te hago una pregunta, y por ejemplo, ellos te daban un plazo, por ejemplo, o unos momentos, si de pronto ustedes quisieran que la casa fuera propia o desde un principio ya sabían que en algún momento pues querían que fuera para ustedes. Desde el principio. Yo eso lo pregunté desde el principio y me dijeron, sí, eso sí se puede. Pues al final, ya por allá, muy al final, ya la casa terminaba de uno. Bueno, es como casi el crédito. Miren, por eso lo preguntaba, porque es decir, es interesante verlo desde una experiencia que se haya vivido, porque esta metodología o este mecanismo es como pagar un arriendo, ¿cierto? Pagar un arriendo de un inmueble, pero que en algún momento sea propia, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, de cierta forma, pues son otros mecanismos, es decir, otra forma de adquirir su casa. No sabía que en efecto tenía que ser, digamos, con un ingreso alto. Entonces, miren que de ahí, de cierta forma, ya hay como una barrera de entrada, a pesar de que, bueno, se puedan juntar varios salarios, pero, por ejemplo, no todo el mundo lo puede hacer. Claro que me imagino que también es dependiendo del tipo de inmueble y demás, pues eso tiene eh, muchas variables, pues, que, digamos, lo determinan. Sin embargo, es una opción, ¿cierto? Y a muchas personas, pues, les será interesante no adquirir un, una vivienda por crédito tradicional, sino a través, pues, de este mecanismo, ¿cierto? Y más cuando de pronto uno no está seguro si quiere adquirir, pues, la vivienda en un momento determinado o no. Tenemos las cooperativas financieras, establecimientos de crédito y ahorro sin ánimo de lucro, cuyos dueños asociados, es decir, personas naturales, periódicamente hacen aportes para desarrollar el negocio. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos puntuales, y es que vemos aquí que existen dos tipos de cooperativas, unas que son cerradas y unas que son abiertas. Ojo, las cerradas son las cooperativas que se generan, por ejemplo, en los sindicatos de trabajadores, ¿sí? Muchas veces en los sindicatos generan cooperativas también para generar a sus empleados una serie de beneficios en términos de ahorro y crédito y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero digamos, están destinadas para quién? Solo para los empleados de dicha organización. Y eso que no estoy segura si solamente para los empleados o los que están, pertenecen a la cooperativa. Muchas veces a todos los empleados, ¿sí? Generalmente casi que lo obligan a uno a pertenecer a la cooperativa de cierta forma. Y tenemos las cooperativas abiertas, que estas sí las conocemos, hay muchas entidades en nuestro país que son cooperativas, estas sí, digamos, están abiertas a un público y esta de cierta forma, miren lo que siempre les digo, así su constitución sea sin ánimo de lucro, obviamente tiene que ser sin ánimo de pérdida, eso ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y esto, pues obviamente no está lejos de eso, yo tengo que ser autosostenible, pues finalmente estas entidades eh, tienen sedes, tienen infraestructura, tienen empleados, ¿sí? Entonces, así sea sin ánimo de lucro, eso no quiere decir que no pagan por todos esos elementos. Entonces, sí tienen que cumplir por ellos, porque finalmente, a pesar de que, digamos, no tengan todos los productos que pueda tener una entidad financiera, sí prestan muchos beneficios, pues, o muchos activos, muchos productos como tal. Entonces, en términos
del mercado, ellos casi que funcionan como una entidad financiera normal, es decir, y tienen sus mismos horarios generalmente, ¿sí? Entonces sí cumplen con muchas obligaciones y, bueno, por ende sí tienen que ser de cierta forma sin ánimo de pérdida. Estos que siguen, almacenes generales de depósitos, son bien interesantes. Estos, digamos, están facultados para la conservación, custodia, manejo, distribución y compraventa por cuenta de sus clientes de mercancías y productos de procedencia nacional o extranjera. Ahorita vamos a ver, digamos, de los instrumentos del mercado de capitales, cuáles funcionan directamente con este almacén general de depósito. ¿Estos qué hacen? Operaciones relativas a mercancías y productos nacionales o extranjeros, depósito, conservación y custodia, manejo y distribución, compra y venta por cuenta de clientes. Es decir, Profe, hola. los bancos tienen algunas de esas empresas, ¿cierto? Pues tienen algunas de esas comunidades de negocio. Hay bancos que lo tienen o grupos de Ah, económicos que sí, lo tienen. total. Miren, además que en el país los bancos, en definitiva, pues primero son los sectores, es el sector más fuerte, ¿cierto? Y tiene mucha capacidad para generar muchos otros negocios. Obviamente, pues ellos en pro de no salirse mucho, pues como de su deber ser, pero en términos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con dineros, por ejemplo, cuando ahorita vamos a ver todos los instrumentos o productos del mercado, de ese mercado, por ejemplo, Bancolombia tiene toda un área donde uno entonces, digamos, toca la puerta para querer invertir, digamos, en el mercado accionario, ¿cierto? Ellos tienen toda una serie de personas, tienen su sede, que están dispuestas a hacerlo. Ya sabemos que nosotros, pues, por ejemplo, no vamos a comprar acciones a la bolsa de valores, eso no ocurre, uno lo hace a través de unos intermediarios. Casi todos los bancos tienen estas personas que hacen ese trabajo. Si uno no lo quiere a través de un banco, ya entonces hay unos comisionistas de bolsa donde uno también encuentra pues unas personas con el conocimiento para eso. Pero los bancos generalmente tienen muchos de estos mecanismos. ¿Sí? Miren, este en términos de los almacenes generales de depósito se ven mucho más que todo en los puertos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues finalmente es allí donde se ve gran proporción de la mercancía que sale y entra al país. Resulta que en un momento determinado puede suceder que listo, mi mercancía llegó al puerto, pero se cayó la negociación con el comprador, ¿cierto? ¿Cuánto puede costarme regresar la mercancía a mi ciudad? Pensemos en Medellín puntualmente, ¿cierto? Que ya sabemos que a nosotros nos cuesta un poquito más hacer llegar las mercancías a los puertos, ¿sí? O viceversa, o traerla. Entonces, ojo, ellos hacen esta negociación con estos almacenes para que custodien pues esa mercancía mientras uno busca otro comprador o organiza pues la negociación con dicho comprador y pues se puede sacar la mercancía del país, ¿cierto? No se cayó la compra, sino que, bueno, las condiciones de pago eran la mitad al inicio y la mitad cuando llegase la mercancía, pero no se ha percibido el dinero en la organización, entonces no se puede mandar, qué sé yo, ese tipo de manejos. Obviamente, pues los almacenes generales de depósito pues cobran por todo eso también, entonces es importante como organización no siempre estar contando con él, o sea, es muy bueno como salvavidas, como un recurso pues por si algo extraordinario llegase a suceder, pero pues si esto pasa, pues es más dinero que se me va a ir en términos de exportar esa mercancía y yo lo tengo que asumir como un gasto en ese momento. Entonces, mire, ¿qué tal si pasa siempre? ¿Cierto? Entonces ya va a ser un gasto que va a ser muy alto para la organización en ciertos momentos.
Tenemos estas que son las fiduciarias, sociedades de servicios financieros, donde una persona natural o jurídica confía a la sociedad fiduciaria uno o más de sus bienes, que cumplan una finalidad determinada en un contrato, puede ser en provecho del constituyente o de otra persona, prestan servicios complementarios a la banca, administrar bienes, son profesionales en la gestión de negocios, transacciones u operaciones de terceros. Estas fiduciarias también, ¿de quiénes son generalmente? De las entidades financieras. Sí. Bancolombia tiene su fiduciaria, hay otras o de otros bancos o pues que son independientes. Una muy grande aquí en Colombia se llama Corfi Colombiana también. Bancolombia la tiene. Esas dos son pues como las más grandes que se me vienen a la mente. ¿Qué pasa con estas fiduciarias? Digamos, su trabajo es administrar unos recursos. Aquí tenemos dos opciones puntuales. Tenemos fondo común ordinario, lo administra la fiducia, o uno especial que lo administra el cliente. ¿Cuándo lo administra la fiducia? Pues dependiendo, digamos, del trabajo que se hace. Miren, cuando por allá hablamos en términos de administrar unos bienes, las fiducias entran a participar siempre en los proyectos inmobiliarios. ¿Cuándo entran a participar? Son las fiducias las que administran los bienes de las constructoras. Miren, cuando uno compra una vivienda, por ejemplo, uno hace un aporte inicial, ¿cierto? Una cuota inicial. Generalmente esa cuota inicial es percibida por la fiduciaria, ¿sí? Y es la fiduciaria la encargada de vigilar de forma constante que la constructora cumpla con unos requisitos. Y ojo, no son solo requisitos en términos de la construcción, son requisitos legales, técnicos, ambientales, en términos de ahí sí de la construcción. Entonces, como ustedes ven, casi siempre que uno va a comprar vivienda, entonces a uno le muestran, bueno, como las fases del proyecto, ¿cierto? Entonces, en términos de esas fases del proyecto funcionan las fiduciarias. A medida que avanza el proyecto, la fiduciaria, dependiendo de los recursos pues, que también ha recogido, entonces las empieza a soltar a la empresa. No es que la constructora tenga todo el recurso inmediato, no. La fiduciaria es la que lo administra y a medida que vaya cumpliendo la constructora, esa constructora demuestra a la fiduciaria, pues que en efecto está cumpliendo pues como con todos los procesos, con todas las fases y la fiduciaria va soltando el dinero. Miren, esto es bien interesante. Ya cuando se entrega el proyecto, que a uno le dicen, cuando le van a entregar la casa, que te dicen, bueno, o tienes el crédito o tienes el dinero de contado, ya ahí sí la constructora lo percibe directamente del banco, ¿sí? Aquí sí ya no entra la fiducia o la fiduciaria, lo entra directamente al banco. Cuando hablamos de un fondo común especial, qué sé yo, el ejemplo, digamos, más oportuno, un papá a un hijo le va a abrir una fiducia, qué sé yo, entró a la universidad, entonces le va a disponer unos recursos para que él maneje, digamos, ese dinero cada semestre, ¿cierto? Por eso aquí se los administra el cliente. Entonces, esta es, digamos, otra de las perspectivas de la fiducia, pero finalmente, ¿qué es esa fiducia? Un dinero a disposición de alguien, pero de una forma, mejor dicho, administrada, ¿cierto? Administrada, pero lo que es, en términos de de los proyectos inmobiliarios, en definitiva, es una figura pues muy buena. Ya sabemos pues que no del todo, en Medellín que hemos vivido, digamos, varios proyectos pues que después de entregados no cumplieron, digamos, a cabalidad como con lo que tenía que ser en términos, mejor dicho, técnicos de la construcción. Entonces allí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y la fiduciaria qué hizo? Pero también me imagino que la fiduciaria pues no tendrá completamente personas, pues qué sé yo,
ingenieros, arquitectos que revisen ese tipo de cosas, simplemente reciben la documentación de la constructora y si la ven al día, pues van soltando el recurso, me imagino. Entonces esto sí es para ponerle lupa, por ejemplo, porque entonces las constructoras aprovechan para hacer proyectos de mala calidad y pues lucrarse, ¿cierto? Entonces esto también es muy complejo. Tenemos unas entidades aseguradoras. Estos son servicios anónimos especializados en asumir riesgos de terceros mediante expedición de pólizas de seguro. Tenemos compañías de seguros generales. Estos, algunos son de entidades financieras, casi en su gran mayoría. Por ejemplo, Seguros Bolívar es del grupo de la vivienda, por ejemplo. Bancolombia también tiene toda su parte de seguros y así. ¿Qué tipo de seguros vemos? Riesgos de robo, hurto, daños, transporte de mercancías, protección contra incendios, terremotos, lucro cesante, etcétera. Compañías de vida en riesgos de seguros como tal de muerte, individual o colectiva, accidentes, personales, hospitalización y demás. El primero es muy común en las organizaciones, es decir, que yo asegure eh, mi empresa, mi instalación, ¿sí? Aseguro mi producción, más que todo, digamos, cuando va a ser exportada o así, yo tenga una seguridad de que pueda sucederle a esa mercancía, tenga de cierta forma una tranquilidad. Eh, no sé, eso fue creo que la semana pasada, no, y no estoy segura de dónde fue, si fue en Colombia o fue fuera. Un parqueadero que tenían muchos carros nuevos se incendió y la pérdida fue impresionante. Hay algo puntual y es que obviamente esos vehículos están asegurados y súper asegurados, entonces también la duda será, bueno, si se quemaron, pues fue casualidad o fue provocado, porque pues digamos en estos momentos yo no creo que exista mucha gente que esté comprando vehículo en estos momentos, ¿cierto? Entonces como un salvavidas de ese tipo de organizaciones, ahí está pues como la duda. Sin embargo, este primero que les digo en términos de asegurar, sí ocurre mucho pues en las empresas, en las casas no tanto. De hecho, en los seguros de vida y ya los que son de vivienda son un poquito más complejos porque nosotros como tal no tenemos no tenemos mucho esa cultura de asegurar, ¿cierto? Entonces, no es, digamos, muy atractivo para nosotros comprar seguros de vida, ¿sí? Por ejemplo, los que son de vehículos, ese sí, sí o sí, lo vamos a comprar, ¿cierto? Bueno, además que es obligatorio, entonces, hay unos pues que de entrada sí son supremamente pues adquiridos por las personas, hay otros que bueno, no tanto, no tenemos esa cultura como tal. Hay otras entidades que son reaseguradoras, que dice, estas son anónimas especializadas en asumir riesgos de aseguradoras mediante pólizas de seguros. Los muchachos, estas reaseguradoras no son aseguradoras, bueno, así como los bancos que decimos del primer piso, segundo piso,